Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Familia Juvenil. Un hombre razonable siempre está en búsqueda continua de su bienestar, usando el libre albedrío, buscando barcos que lo conduzcan por el océano de la vida para atacar un puerto de condiciones magníficas y óptimas. Muchas veces, dichas embarcaciones anclan en muelles fatales y míseros, llenando de infelicidad nuestros corazones y familiarizándonos con la malicia. Hoy estamos aquí para orientarte hacia el arca, que esquiva los defectuosos puertos, zarpando por la tempestad hacia la playa satisfactoria y maravillosa de la salvación. De Familia Juvenil, la necesidad de la Iglesia Católica para la salvación. Cuando Jesucristo permaneció en la tierra, desarrolló innumerables milagros para demostrar el camino de la salvación. Uno de ellos fue la creación de la Iglesia. Jesucristo conocía que pronto ascendería hacia el Padre, por ello constituyó a la Iglesia de modo que sus frutos perpetuasen a través del tiempo. El Padre quiso desde la eternidad salvar a los hombres por el medio de su Hijo Jesucristo. Efesios 1, del 3 al 5. Ser elegidos para la salvación en Jesucristo vale tanto como ser elegidos para formar parte de la Iglesia. De esta manera, la Iglesia entra en el designio eterno de Dios. Lumen Gentium 2. Fue voluntad de Dios que Cristo muriera y resucitara para ofrecer una iglesia para salvar el mundo. Efesios 5:26. El quehacer de la iglesia en el mundo está en línea de continua con la comisión dada por Jesucristo, muriendo y resucitando por nosotros los hombres y por nuestra salvación. La iglesia cumple esta tarea ofreciendo a los hombres el mensaje y la gracia de Jesucristo. Apostolicam Actuositatem 5. Para que por la fe y el bautismo se congreguen en esta comunidad de salvación, que es el pueblo de Dios. En resumidas palabras, la Iglesia transforma a los hombres en la familia de Dios. Esta tarea es el núcleo de la obra de salvación que la Iglesia tiene que realizar en el mundo, y la lleva a cabo por medio de la predicación del Evangelio, por la celebración de los sacramentos y por el testimonio de los cristianos. Salvación por la palabra de Dios. La Iglesia cumple en el mundo su misión salvadora, predicando la palabra de Dios, tal como está en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 15. De la misma forma en que Cristo encomendó a sus discípulos, tal como está en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 19. Es fácil entender la primacía que esta tarea tiene para la Iglesia, ya que sin predicación no hay propagación de la fe. Sin fe no hay creyentes, y sin creyentes es imposible que surja en medio de los hombres la comunidad cristiana, tal como está en la carta de los Romanos, capítulo 10, versículo 15 al 16. La fe es el inicio de la salvación, y siendo la fe germen de salvación, la presencia de la palabra de Dios, anunciada por la Iglesia en medio de los hombres, equivale a una presencia salvadora de la Iglesia en el mundo. Salvación por los sacramentos. Con la palabra de Dios, la Iglesia convoca a los hombres a la salvación en Cristo. Por los sacramentos, se congrega en la comunidad y comunión de salvación. Además de predicar, Cristo dijo a sus apóstoles: bauticen, perdonen los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Lo que se anuncia y promete, lo que se cree por la palabra de Dios, queda cumplido y comunicado por los sacramentos. Recordemos que los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, tal como consta en el documento conciliar Sacrosanctum Concilium 59. Salvación por el testimonio de los fieles. La Iglesia cuenta con el testimonio de sus fieles para llevar a cabo su obra de salvación. Por este testimonio, los discípulos de Cristo son luz para los hombres, tal como está en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, del versículo 14 al 17. En la medida en que es un testimonio de fe, la vida de los fieles queda orientada a la gloria de Dios y a la salvación de los hombres, tal como está en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31 al 33. Sin el testimonio de los fieles,
el plan de salvación que representa y predica la Iglesia parecerá una mera utopía, una falsa realidad. Por eso, que el testimonio es la expresión connatural y obligada de la autenticidad del creyente, tal como está en el documento Ad Gentes Divinitus 11. Ahora, para todos aquellos que rechazan la doctrina de Cristo, que evaden la pertenencia a la Iglesia o que se separan formal o informalmente de ella, que es el instrumento de salvación que Dios mismo nos ha dejado, y esto lo hacen con pleno conocimiento y con pleno consentimiento, ponen en grave peligro su salvación eterna. Unos dicen, si uno no conoce a la Iglesia, entonces uno no puede pecar por rechazarla, de modo que si uno no rechaza a Dios a sabiendas, uno es inocente. Por ejemplo, aquellos que vivieron antes de Cristo y que no formaron parte del pueblo de Israel, que era la prefiguración de la Iglesia en el Antiguo Testamento. Igualmente, también tenían y tienen posibilidad de salvación los que no conocieron o no conocen de Cristo y de su Iglesia. Aquel que busca a un solo Dios en su corazón y practica la fe, esperanza y caridad, puede Dios otorgar su gracia anticipada. No significa todo esto que los que pertenecemos a la Iglesia de Cristo estamos automáticamente salvados por el hecho de pertenecer a ella. Es necesario nuestra cooperación a las gracias que nos vienen de Cristo a través de su Iglesia. La salvación, como sabemos, no es personal, sino comunitaria. Dios formó un pueblo, un solo pueblo, para que todos, como hermanos, pudiéramos cooperar en la edificación mutua. En esto consiste la vida eclesial. No somos autosuficientes, sino colaboradores entre unos con los otros para encontrarnos con Cristo, nuestro Salvador. Joven, Cristo cuenta contigo para darse a conocer a todos los jóvenes. Que el Señor bendiga tu vida y te anime a seguir adelante en la Iglesia y formando parte del pueblo de Dios que Cristo ha formado en su resurrección. Recuerda darle like y suscríbete. En la parte inferior está la caja de comentarios para que des todas tus ideas para futuros videos. Y también recuerda, comparte con todos tus amigos para que lleguemos y hagamos más grande esta humilde familia.